Muy buenos días para todos. Creo que ya hay gente conectada, entonces vamos a arrancar. Entonces reciban un cordial saludo de Fondecon en esta linda mañana de hoy, sábado 29 de julio. Vamos a hablar de un tema muy coyuntural e importante, que es el registro único de beneficiarios finales. Actividad que se vence el próximo lunes 31 de julio, entonces muy importante. Les informamos que así como hoy tenemos varios espacios de capacitación para todos ustedes sin costo alguno, el objetivo de estas capacitaciones, de charlas, es fortalecer obviamente sus competencias profesionales. Dichas charlas pueden encontrarlas y consultarlas en nuestro sitio web. Saludamos también a todas las personas que están conectadas por YouTube y les agradecemos que por este medio nos hagan llegar las preguntas. Como el tiempo es oro, ya son las 8:32, entonces damos la bienvenida a nuestra conferencista de hoy, Olga Viviana Tapias. Olga es especialista en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo, certificado en NIF por el CAUE de Londres, Inglaterra, futura contadora pública con amplia experiencia de más de 11 años en asesoramiento de empresas locales y extranjeras en la gestión del cumplimiento tributario, precios de transferencia, planificación fiscal, devolución de impuestos, litigios, tributación tanto en las etapas administrativas como judiciales. Ha liderado procesos de due diligence y estructurado vehículos de inversión en nuestro país y actualmente es socia del área de impuestos legal y precios de transferencia en la firma Russell Bedford de Bogotá. Olga, muy buenos días, espero que estés muy bien y te damos la bienvenida. Buenos días, Oscar, y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias a Fondecon por esta invitación, que sin duda yo creo que es una de las obligaciones más retadoras que tenemos en este momento. Yo creo que cuando arrancó este tema todos estábamos diciendo, no, fácil, sencillo. Y ahora que estamos en la mitad del cumplimiento nos hemos dado cuenta que no era tan así, que en realidad es un reporte bastante exigente, que tiene muchísimas implicaciones inusitadas y que aunque muchos dicen, bueno, ya el 31 de julio salí de esto, en realidad el 31 de julio es que arranca este tema de beneficiario final. Entonces, la idea el día de hoy es que conozcamos un poquito de qué se trata este tema. Yo sé que ya han habido muchos webinars, ya existe un amplio nivel de socialización, pero yo sí quiero devolverme como para entender el origen de lo que estamos haciendo, para que entendamos en contexto cuáles son las implicaciones de este reporte que ya hicimos o que vamos a tener en unos pocos meses. Y a partir de esto, que aterricemos un poquito en las obligaciones particulares que tenemos. Entonces, esperemos que sea una mañana muy dinámica, es una horita que vamos a estar conversando del tema y la idea es que estemos abiertos a una ronda de preguntas al finalizar para poder adelantar este tema. Entonces, yo creo que ya agarren su café porque empezamos. A ver, me confirman ahí si se está viendo mi pantalla. No la vemos, Olga. No, ok. Perfectamente se ve. Ah, perfecto. ¿Sí? Ok, entonces ahí estoy en una presentación. No, ok, esperemos. Master, ¿me ayudas por favor para validar con Olga? Gracias. Compartir pantalla completa. Compartir. Ahí. Perfecto. Bueno, entonces arranquemos. Entonces, primera cosa que es importante tener en cuenta, beneficiario final no es un tema tributario. Si bien es cierto, la DIAN, que es la Autoridad Tributaria Nacional, es la persona que está administrando el registro, es decir, la que está determinando las reglas, es la que está prestando la plataforma operativa, este tema no es tributario, es mucho más amplio. Y acá valga notar cuál es el origen de esto. Resulta que
Hace algunos años en el mundo se ha venido hablando de la transparencia internacional. ¿Por qué? Resulta que muchos países, por tener reglas opacas, es decir, donde no revelaban la forma de hacer operaciones, donde no se podía saber quién era el que estaba detrás de las organizaciones, pues se prestaba para una multitud de delitos. Entonces fueron ampliamente conocidos los escándalos como Panama Papers, Paradise Papers, donde adicionalmente lo que ha pasado es que a través de diferentes estructuras se han escondido dineros producto de la comisión de diferentes delitos. Entonces, desde hace ya muchos años, en el mundo entero ha dicho, miren, nosotros no vamos a tolerar que entren al torrente de la economía dineros que no son lícitos, que vengan producto de actividades ilícitas y porque eso me afecta el giro normal de la economía. Entonces, a partir de este deseo, no de Colombia, sino del mundo, porque cada vez más el crimen organizado ha permeado todo, ha permeado como el mundo entero, se dijo, mire, es que no es suficiente que un solo país combata contra este flagelos, es necesario que de forma coordinada todos los países podamos hacerlo. De ahí es que empezaron a surgir diferentes regímenes que combaten el lavado de activos. Entonces, acá en Colombia tenemos antecedentes quizás desde el año 92, donde a través de iniciativas privadas lideradas principalmente por Asobancarias se dijeron, mire, en el mundo está pasando que se está combatiendo el lavado de activos. Entonces nosotros vamos a hacer ese combate frontal hacia esto, aplicando esas buenas prácticas a nivel internacional. Ya más adelante todo esto se incorporó en diferentes normas que permiten hacer una competencia directa frente a esto. Entonces, actualmente tenemos diferentes sistemas que buscan combatir el lavado de activos, donde los más comunes son el SAGRILAF y el SARLAF. ¿Y de qué depende que tú apliques uno u otro sistema? Es de la entidad de control a la cual te está sometida. Por ejemplo, la más común es lo que tiene que ver con SAGRILAF, que es para las entidades que se encuentran sometidas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, este sistema lo que te permite es una gestión de riesgos integrales en contra del lavado de activos. Estos temas tuvieron una profundización importante en los últimos años, si bien desde el año 92 en Colombia se han venido teniendo reglas tendientes a esto, solo quizás desde el año 2021, cuando la Superintendencia de Sociedades incluyó a las compañías del sector real y las obligó a tener un sistema de gestión de lavado de activos, es que esto se masificó. Sin embargo, actualmente no le aplica a toda la generalidad de empresas, sino a algunas que superan unos topes o que dependiendo de sus actividades tienen que hacer. De ahí que actualmente este sistema de gestión del lavado de activos es de los hitos más importantes para poder identificar esto. Y en virtud de esto, en desarrollo de esta invitación que hace el gobierno, venga, yo les estoy invitando a las empresas que me ayuden a combatir este gobierno, este flagelo de la corrupción, del lavado de activos, se expidió esta ley de transparencia. Y es que como tenemos diferentes autoridades de control que emiten sus regímenes en contra del lavado de activos, lo que pasaba es que cada entidad de control tenía una definición de qué era beneficiario final o qué era beneficiario efectivo y existían un sinnúmero de definiciones y cada sujeto obligado tenía que reportar a esto. Yo estoy segura que muchas de sus empresas cuando están contratando o cuando están contratando o cuando buscan ser proveedores de otras compañías, les piden un certificado donde digan quiénes son sus beneficiarios finales. Eso es un parte un poco del desarrollo del sistema SAGRILAF que ha sido incorporado en nuestra legislación. Pero entonces, ¿esto qué pasaba? Existía un sinnúmero de entidades que estaban recibiendo información para poder combatir de forma organizada este flagelo. Entonces vino la ley de transparencia empresarial, que es esta ley 2195, y se dijo, miren, es que no nos interesa tener una definición para cada sector, sino queremos una definición única. Y esa definición única es la que vinieron a incorporar aquí a través de los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario, y adicionalmente, esta ley de transparencia nos crea el RV.
el muy famoso Registro Único de Beneficiarios Finales. Entonces, a partir de esto es que se dice, miren, vamos a tener un registro único que va a ser administrado por la DIAN, pero que van a tener acceso las diferentes entidades de control. ¿Cuáles son estas? La Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la UIAF, que es la Unidad de Gestión de Activos Fiscales, que es la que recibe como todas esas notificaciones cuando existen operaciones sospechosas. Entonces, este registro único de beneficiarios finales es un registro multipropósito, que si bien es cierto, nos sirve para combatir flagelos como la evasión, porque está pensado para fiscalizar pues todos estos cambios accionarios que deberían tener un efecto tributario. El tema va a trascender a eso, porque lo que busca principalmente es el tema de lavado de activos. Por ejemplo, ahorita que hemos estado haciendo asesorías para lograr presentar este reporte, uno se da cuenta que muchas veces las compañías tienen unas participaciones directas o indirectas y que existe, por ejemplo, una norma de grupos empresariales de situación de control donde me dice que cuando una persona, ya sea directa o indirectamente, posea más del 50% del capital de una compañía, estoy en la obligación de declarar esa situación de control y que cuando adicionalmente a tener ese control tengo unidad de propósito y dirección, debo declarar el grupo empresarial. Noten que esas normas no son tributarias, son normas de carácter comercial, pero que con la información que vamos a registrar en el RV y que va a tener acceso a la Superintendencia de Sociedades, le va a quedar muy fácil a esta entidad poder determinar cosas en este sentido. De esta forma, el primer paradigma que quiero que rompamos acá es que este tema no es tributario, es un tema que trasciende y que tiene, en mi opinión, tres propósitos muy claros. Uno, combatir el lavado de activos, es decir, saber de dónde viene la plata que está afectando o está entrando al torrente de la economía colombiana para poder determinar que esa plata es lícita y proviene de negocios respetables y que no está afectada por ningún tipo de hecho delictivo. Ese es el primer propósito, conocer a mi contraparte de quienes están desarrollando esas actividades. Segundo, identificar temas de evasión tributaria para identificar que quienes estén reportados realmente hayan aplicado las normas tributarias de forma correcta, aunque acá valga la pena hacer un asterisco, y es que no todo beneficiario final es contribuyente de renta, porque las normas de renta me dicen exactamente cuándo hace parte del valor patrimonial y cuando se considera que tengo un ingreso, cuando realizo ese ingreso, que son normas diferentes a beneficiario final. Si bien es cierto, el reporte de beneficiario final va a ser un indicio, es importante que cuando existan diferencias entre quien está reportado como beneficiario final y quien está como contribuyente, pues yo tenga las explicaciones del caso para lograr determinar esa diferenciación. Y tercero, pero no menos importante, lo que les mencionaba de todo el tema de conglomerados, de grupos empresariales, de consolidación de estados financieros, porque a través de esta norma se va a poder determinar cuándo hay lugar a la declaratoria de este tipo de situaciones. Y bien, entonces, entendemos el contexto de dónde viene, que no es tributario, sino es más el lavado de activos. Ya tenemos una definición propia y el desarrollo de esto viene a través de las resoluciones 164, 37 y 1240 del 2022. Hace poquito salió una nueva resolución, pero simplemente estaba ampliando el término para las juntas de acción comunal para efectos de realizar el reporte. Las otros obligados no tuvieron ninguna modificación. Valga notar que la DIAN ha sido muy proactiva con toda la difusión de este régimen de beneficiarios finales. Entonces, dentro del portal de la DIAN existe un micrositio donde vamos a poder encontrar toda la información sobre esto. Entonces, ellos han construido presentaciones oficiales, han construido preguntas y respuestas, han construido un paso a paso para efectos de realizar el reporte, y tienen un compendio de la doctrina asociada a este tema. Bien, pero entonces, ¿qué es el registro único de beneficiarios finales? Es un registro a través del cual las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares deben suministrar la información de sus beneficiarios finales.
Entonces acá viene la primera noción y es que es una persona jurídica. Una persona jurídica es cualquiera que es diferente a una persona natural, es decir, es una ficción legal bajo la cual se genera es una capaz de contraer derechos y o ejercer derechos y contraer obligaciones es una persona jurídica. Entonces, acá al inicio cuando arrancó este tema se tenía muchas dudas. Venga, es que yo soy una propiedad horizontal, yo soy una persona jurídica de carácter civil, no tengo ánimo de lucro, ¿debo realizar el reporte? Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque aplica a las personas jurídicas. No importa si tiene ánimo de lucro, si tiene una forma de constitución especial, por ejemplo, las cooperativas que tienen un ánimo solidario, cualquier tipo de persona jurídica es un obligado a realizar este reporte. Por otro lado, tenemos a la estructura sin personería jurídica. Y acá valga la pena no existe una noción particular de estructura sin personería jurídica. Lo que nos dice es que existen eh, unas definiciones generales, por ejemplo, todos los contratos de colaboración empresarial. Si estoy ante un contrato de colaboración empresarial, estoy ante una estructura sin personería jurídica y en ese caso, esa estructura se convierte en un sujeto obligado a realizar el reporte de beneficiarios finales. Entonces, puede pasar que una sociedad sea un obligado y que esta sociedad haga parte de un contrato de colaboración empresarial. Entonces, esta sociedad va a tener que realizar un doble reporte. Uno por la sociedad y otro por la estructura sin personería jurídica, porque es un obligado independiente. Bien, entonces ya tenemos sociedades o entidades, ya no me importa si tiene ánimo o no tiene ánimo de lucro. Las estructuras sin personalidad jurídica, donde podemos resaltar principalmente los contratos de colaboración empresarial, los fondos, los fideicomisos, todo este tema dentro de este mundo de las estructuras sin personalidad jurídica. Por otro lado, tenemos los establecimientos permanentes. Recordemos que los establecimientos permanentes son una ficción legal que me dice que cuando una compañía extranjera o una persona natural no residente realice todo parte de su actividad en Colombia de forma permanente a través de un lugar fijo de negocios, aunque no se encuentre incorporado a través de una sociedad o una sucursal, se va a tener que convertir en contribuyente del impuesto de renta. Entonces, acá dentro de los principales ejemplos de establecimientos permanentes encontramos las sucursales de sociedad extranjera. Entonces, acá lo que es clarísimo es que si tengo un RUT, ya sea como sucursal, como establecimiento permanente, voy a tener que realizar este reporte de beneficiarios finales. Y finalmente existe el tema de las personas jurídicas extranjeras cuando su inversión no se efectúe a través de personas jurídicas, es decir, sociedades, establecimientos permanentes o estructuras sin personería jurídica. Entonces, esta es una modificación bien importante porque bajo el régimen anterior a la resolución 37, las personas jurídicas extranjeras tenían que realizar su reporte. Entonces, muy importante porque si esta persona extranjera tiene inversiones en Colombia por un medio diferente, va a tener que reportar este registro de beneficiarios finales. Y bien, entonces ahora entremos a qué se entiende por un beneficiario final. Y esta es una norma que viene del artículo 631-5 del Estatuto Tributario. Pero como les digo, esta es una definición que trasciende y aplica a todo el régimen colombiano. ¿Y quién es? Es una persona natural que finalmente posee o controla, y acá esta posesión tiene que ver con titularidad, es decir, quién es el dueño, o control, que la definición está atada a quien toma las decisiones. Y esta posesión o este control puede ser de forma directa o indirecta. De forma directa es que tenemos, por ejemplo, acá Olga Viviana Tapias es dueña, es socia de Russell Bedford. Entonces, en este caso, tenemos que Olga Viviana Tapias tiene la titularidad directa de Russell Bedford. Pero puede pasar que tengamos acá Olga Viviana Tapias, es socia de una compañía holding y esa compañía holding tiene como inversión en Russell Bedford. De esta forma, como existe un vehículo intermedio, Olga Viviana Tapias va a ser de forma indirecta dueña de Russell Bedford.
entonces va a ser beneficiario final. Entonces, este puede ser por posesión, titularidad, que es acá porque soy accionista, o puede ser que yo tenga a pesar de no de ser accionista de forma minoritaria, por otro medio diferente, por ejemplo, a través de un acuerdo de accionistas, a través de unas acciones con derechos preferenciales, puede que tenga el control por un medio diferente. Entonces, si yo tengo la posesión o el control, ya sea directo o indirecto, voy a ser beneficiario al final. Acá vaya a ejercer, que también me dice que ejerza el control efectivo y o final, ya sea directamente o indirecta, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. Acá valga notar que esta definición de beneficiario final es efectiva para todo lo que tiene que ver con RV. Sin embargo, para efectos tributarios nosotros tenemos otro tipo de beneficiario final, que es para los convenios para evitar la doble imposición. Y es que recordemos que hay algunos beneficios de los convenios que solo le aplican cuando el beneficiario final es un residente del convenio. Entonces, para efectos de los convenios para evitar la doble imposición, esta definición de beneficiario final no aplica porque el convenio trae una propia definición. De esta forma, esto no lo deberíamos tener en cuenta. Pero entonces, ya sabiendo que beneficiario final son solo personas naturales, que no importa que haya sociedades intermedias, yo tengo que llegar hasta la persona natural última que tenga la propiedad o la titularidad. Nuestra resolución trae 3 criterios bajo los cuales tú vas a identificar quiénes son tus beneficiarios finales. ¿Y cómo lo dicen? Entonces, esto es lo que hemos denominado los famosos test que debemos realizar a la hora de realizar el reporte. El primero es que, ¿quiénes son beneficiarios finales? La persona natural que individual o conjuntamente, y noten acá este conjuntamente es muy importante porque conjuntamente trae una definición. Y nos dice que conjuntamente es cuando actúa junto con terceros respecto a los cuales tenga un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil. ¿Qué significa eso? Segundo grado de consanguinidad, padres, hermanos o afinidad, esposo o cuñado o primero civil, que yo sea padre adoptante, hijo adoptivo. Entonces, ¿qué pasa? Volvámonos acá a este ejemplo. Imaginémonos que tenemos a 20 socios, cada uno con el 5%, 5 por 20, 100%. ¿Qué me dice la norma? Que yo voy a tener que reportar el que tenga el 5% o más. Pero imagínense que acá tenemos a Olga Viviana Tapias, que tiene el 4%, pero tiene su hermana, que es Paola Tapias, y tiene otro 4%. Entonces, al ser hermanas, si yo sumo este 4 y este 4, ¿cuánto voy a tener? 8%. Entonces, al tener este 8%, voy a tener que superar este umbral del 5%. ¿Por qué? Porque de forma conjunta, porque es mi hermana, es decir, estoy dentro del segundo grado de consanguinidad, vamos a tener este conjunto. De esta forma, en mi ejemplo, a pesar de que individualmente tengamos menos del 4%, dado que se da la noción de conjuntamente, en este caso vamos a tener que reportar a Olga Tapias y a Paola Tapias. Bien, entonces, individual, diré solo una persona conjuntamente cuando cumple este criterio. Bien, eso se puede dar ya sea por el vínculo familiar o por la existencia de un acuerdo. Entonces puede pasar que a través de un acuerdo, como es un acuerdo de accionistas, yo tengo el control conjunto. Entonces imaginémonos que no es mi hermana, sino que es un socio el que yo tengo, pero en el acuerdo decimos que vamos a tener que emitir un voto conjunto para determinadas decisiones. Entonces, como el acuerdo me obliga a tener un voto en esas condiciones, en ese sentido, vamos a tener que también sumar esa titularidad. Pero entonces, el primer criterio, que es el test de titularidad, es quien sea titular, ya sea de forma directa o indirecta, del 5% de más del capital, creo que la noción de capital la tenemos clara, o derechos de voto.
acá hay derechos de voto, es donde viene a complicarse la cosa, porque no basta simplemente con que yo sepa que tiene las acciones, sino yo debo saber qué derechos le confieren esas acciones. Porque, por ejemplo, acá en Colombia es muy común que tengamos las sociedades anónimas simplificadas, en las cuales son las sociedades familiares en que están mamá e hijos. Mamá y papá quieren siempre tener el control, pero es importante para efectos sucesores irles ya dando el patrimonio a los hijos. Entonces, los hijos pueden que sean dueños del 90%, pero los papás, por tener unas acciones, nosotros a veces le decimos acciones tipo A o acciones de amante, como sea que se establezcan, tienen, a pesar de tener un 10%, tienen un derecho de voto superior. Y solo por ese derecho superior o por ese voto múltiple, ya con ese voto controlan a la sociedad, a pesar de tener una menor participación en el capital. Entonces, lo que me pide este primer criterio es que yo determine, primero, cuánto es la participación en el capital y segundo, cuánto es la participación en los derechos de voto. En muchas ocasiones eso coincide, pero en virtud de acuerdos especiales como son, por ejemplo, un contrato de usufructo, como puede ser un acuerdo de accionistas, como puede ser unas acciones de voto múltiple, puede que eso no sea diferente. Entonces, ahí es donde voy a tener que hacer ese análisis para identificar esa diferenciación. El segundo criterio es cuando la persona natural que actúa individual o conjuntamente ejerza el control sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior. Y acá viene la segunda definición que es compleja, que qué se debe entender por control. Entonces, cuando nos vamos a la resolución 164, acá me dice que control es cuando actuando de forma individual o conjuntamente tiene la potestad de tomar o imponer decisiones relevantes en la administración, dirección o gestión de la estructura sin personería jurídica. Entonces, miren que acá puede que yo no sea necesariamente titular, pero sí tenga la capacidad de tomar decisiones. En caso de tomar decisiones, en ese ejemplo me voy a convertir en beneficiario final. Y acá valga la pena notar, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir un seminario con Juan Daniel Parra, quien fue quien montó todo este sistema acá en Colombia, y reflexionábamos sobre, venga, ¿qué pasa si una persona toma las decisiones, pero no existe ningún documento que lo pruebe? Él nos decía, miren, acá este tema es usted lo que pueda probar. Entonces, sí, para demostrar ese control deben existir, por ejemplo, ese acuerdo de accionistas, debe existir esa intención de voto, debe existir ese apoderamiento donde le confiere poderes especiales y suficientes, etcétera, para efectos de probar ese control. O sea, usted tiene que tener que probar ese control para efectos de que se convierta en su beneficiario final. Este es bien complejo porque va a ser muy probatorio. Entonces tú vas a tener que analizar es cómo se toman las decisiones en la entidad que estás reportando para efectos de determinar quién ejerce el control. Y es bien importante anotar que en muchas situaciones, por ejemplo, hemos visto que existen órganos colegiados que toman la decisión. Entonces no se puede tomar en una sola persona, sino es un grupo de personas quienes toman la decisión. Y como tercero, tenemos cuando no se identifique ninguna persona natural en los términos de los dos numerales anteriores. Es decir, que si yo, y acá valga anotar, por ejemplo, este I, entonces yo debo identificar que sea titular directa o indirecto y que ejerza control. En ese caso, pues yo ya tengo identificado primer test, que es titularidad, segundo beneficio, tercero control, y en caso de que después de aplicar estos test no logre determinar un beneficiario final, se viene el criterio residual bajo el cual el cargo de representante legal o cuando existe una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión y dirección de la persona jurídica. Entonces, el cargo de representante legal, nosotros hemos visto muchos casos donde a veces el representante legal simplemente es para efectos administrativos, pero en realidad las decisiones se toman afuera del país. Ejemplo, no, es que tenemos el
una sociedad que cotiza en bolsa, pero esa sociedad que cotiza en bolsa tiene una junta directiva y el presidente de la junta directiva es quien toma las decisiones. Entonces, en esos eventos, cuando a pesar de que no está directamente vinculada a la compañía colombiana, existe una persona que toma esas decisiones, ese representante no va a ser el representante legal, sino va a ser esa persona quien ejerza las funciones de administración o dirección, es la que vamos a tener que reportar. Entonces, conclusión de quiénes son beneficiarios finales: aquellos que tengan titularidad directa o indirecta de más de un 5%, quienes tengan derecho a los beneficios, es decir, a los activos, rendimientos, utilidades, y finalmente quien tenga el control. Y en caso en que yo no logre determinar un beneficiario por alguno de estos test, es que voy a tener que aplicar este criterio residual, que es el que tiene que ver con las funciones de administración o dirección. Bien, cuando entramos a realizar el reporte, vemos que un tema que me dice beneficiarios condicionados. Esto solo aplica, por ejemplo, cuando yo tengo una estructura donde se va a convertir en beneficiario final una vez se cumpla una condición. Y recordemos que una condición es un hecho futuro e incierto que se va a materializar. Ejemplo, no, yo, Olga Viviana Tapias, tengo una sobrina y yo quiero que ella se convierta en socia de Russell Bedford, pero solo en la medida que ella sea mayor de edad, abogada, y tenga pues, calificaciones. Entonces, yo puedo determinar esa voluntad, hacer ese acuerdo. En el momento en que voy a hacer el reporte, pues inicialmente, ¿quién va a ser la beneficiaria final? Olga, porque ella es la titularidad. Pero en el futuro, mi sobrina es quien se va a convertir en esa beneficiaria final. Entonces, lo que tengo que reportar es esa condición a la que están sometidas esas condiciones. Esto suele pasar mucho es en las sociedades familiares y que ya tienen como un plan de sucesión organizado. En los demás casos, pues no lo vemos. Ese es el primer grupo, que es las personas jurídicas. Esos son los criterios para determinar el beneficiario final de las personas jurídicas. Pero viene otro gran grupo, que son las estructuras sin personería jurídica. Y en este grupo de estructuras sin personería jurídica, es donde vienen los contratos de colaboración empresarial, los fondos, los patrimonios autónomos, las fiducia mercantil, la inversión colectiva, los fondos de deuda pública, los fondos de pensiones, las cesantías y demás estructuras sin personería jurídica o similares, de acuerdo al artículo 4 de la presente resolución. Entonces, es importante anotar que estos son unos obligados independientes. Muchas veces, por ejemplo, los consorcios y uniones temporales, que son tipos de contratos de colaboración empresarial, ellos tienen su RUT. ¿Por qué? Porque usualmente se usan para contratar con el Estado y ya tienen como una regulación desarrollada. Pero existe un sinnúmero de contratos de colaboración empresarial y que en el ámbito colombiano son muy comunes. Uno ve mucho, por ejemplo, en los hoteles, contrato de cuentas en participación. En, en el sector de la construcción, también contrato de cuentas en participación. Vamos en los contratos de joint venture. Entonces vemos que son unos instrumentos muy valiosos para poder desarrollar de forma conjunta un propósito común sin necesidad de realizar una persona jurídica. Entonces, este es un gran universo de contratos que no necesariamente tienen un RUT, pero que sí desarrollan una actividad en sí mismo. Entonces, para este tipo de personas jurídicas, para este tipo de obligados, que son los contratos de colaboración, tenemos que, adicional a realizar el beneficiario final, el primer paso es obtener el NISPJ, que es el número de identificación de estructuras sin personería jurídica. En este caso, ese número de identificación sin personería jurídica va a ser un usuario dentro de la plataforma de la DIAN y a través de este es que se va a desarrollar. Entonces, estas estructuras sin personería jurídica usualmente tienen un administrador. Este administrador va a ser el obligado a realizar ese registro de entidades sin personería jurídica. Para este tipo de entidades y personería jurídica, valga notar que existen unos beneficiarios finales diferentes. Recordemos, para las personas jurídicas es titularidad, beneficio, control o criterio residual.
Para las estructuras sin personería jurídica, los beneficiarios finales van a ser el fiduciante, fideicomitente, constituyente, oposición equivalente o similar, el fiduciario, el comité fiduciario, el fideicomiso beneficiario o cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo o final que tenga derecho a gozar y a disponer de los activos, beneficios y resultados y utilidades. En la práctica lo que hemos visto es que la mayoría vienen por este lado, pero noten que acá hay 5 tipos de beneficiarios finales. Acá hay 3 tipos de beneficiarios finales. Entonces, es un mundo totalmente distinto el de las personas jurídicas y el de las estructuras sin personería jurídica, porque son beneficiarios finales que en todo caso debo presentar. ¿Qué es importante anotar respecto a estas estructuras sin personerías jurídicas que sean creadas o administradas en Colombia o que se rijan por las normas colombianas o que su fiduciario o posición equivalente sea una persona jurídica o nacional que tenga su residencia fiscal acá en Colombia? Bien, en el universo de no obligados encontramos solo las entidades descentralizadas, es decir, gobierno o sociedades donde se tenga más del 100% de su participación, o embajadas, misiones diplomáticas, oficinas, organismos internacionales. Conclusión, es muy raro que usted esté en este grupo de no obligados. Uno podría decir que prácticamente en la generalidad estamos obligados a este reporte de beneficiarios finales. Y como conclusión, para ya dar paso a la última parte de qué es lo que debo reportar, tenemos que el registro único de beneficiarios finales se da, las obligados son las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica, que estas personas jurídicas tienen su RUT y a través del RUT es que realizan por el por su usuario y su contraseña normalita, es que realizan el registro único de beneficiarios finales. Y las estructuras sin personería jurídica se dividen en dos, unas que tienen RUT y por ese lado realizan el reporte, y las que no tienen RUT deben inscribirse en el registro de estructuras sin personería jurídica y obtener su NSPJ para poder realizar el reporte. Y valga notar que cómo debo realizar esto. Las constituidas, tanto las personas jurídicas como las estructuras sin personería jurídica, están constituidas hasta el 31 de mayo. Tengo plazo hasta el 31 de julio del 2023 para realizar el reporte. Y las que se constituyan a partir del 1 de junio, dentro del mes siguiente al mismo, es que debo realizarlo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se debe reportar? Tenemos que reportar el tipo de documento, el número de identificación tributaria, el NIT equivalente funcional. Mucho ojo con esto porque cuando estamos con extranjeros, lo que ha pasado es que a veces nos pasan el pasaporte, pero no es el pasaporte o el DNI, el documento de identificación, sino es el número bajo el cual este contribuyente o esta persona natural cumple sus obligaciones fiscales ante la autoridad tributaria donde es residente fiscal. Entonces, nosotros usualmente le decimos Tax ID porque pues es como generalmente se le conoce, pero mucho ojo con esto porque si yo reporto un documento diferente voy a estar expuesta a una sanción de 100 VTs. Tengo que reportar nombres y apellidos, fecha y país de nacimiento, país de nacionalidad, ubicación, y la ubicación está tanto por la dirección como por el código postal, los criterios para determinar el beneficiario final, es decir, dentro del reporte yo voy a tener que decir si fue un beneficiario final en el caso de las personas jurídicas por titularidad, por beneficio, por control, o si aplica el criterio residual, y en el caso de las estructuras sin personería jurídica, si fue un fiduciante, un fiduciario, un comité, un fideicomisario o cualquier otra persona que ejerza control. Entonces, en este caso, voy a tener que reportar cuál fue el criterio que determiné para hacer ese beneficiario final. El porcentaje de participación en el capital y en los rendimientos, resultados o utilidades. La fecha desde la cual inició su beneficiario final y en la cual deja de tener su calidad de beneficiario. Valga notar que la fecha inicial es la que actualmente podemos reportar. La de finalización, pues ya va a ser en el momento en el cual pues hagamos una actualización en el cual ya deje de ser un beneficiario final. Bien, entonces, ¿qué se debe reportar?
yo lo puedo reportar por una carga masiva, que es un 2688. La carga es a través de un prevalidador de la DIAN, donde reporto toda la información, cargo la información y dejo la información cargada. Este formato 2688 no es el registro de beneficiarios finales, sino es el 2687. Entonces, una vez yo cargo el 2688, presento el 2687 y ahí es cuando yo ya puedo determinar que cumplí mi obligación. Este 2687 yo puedo hacer adicionalmente, si inicia la carga masiva, puedo adicionar una a una las personas que determiné como beneficiarios finales. Ya acá les traje como cuál es, cómo se ve lo que tú tienes que reportar dentro de cada uno. Y acá dentro de la DIAN está el paso a paso. Pero entonces ya habiéndoles comentado ese tema, ¿cuál es la obligación? Valga notar que yo en relación con beneficiarios finales tengo dos obligaciones. Uno, el reporte, que es lo que debo hacer antes del 31 de julio. Y segundo, la debida diligencia. Aunque lo dejé de último, esto es lo más importante de este reporte. ¿Por qué? Porque yo en el reporte de beneficiario final voy a incluir las conclusiones, pero la debida diligencia es que yo debo hacer todos los actos y acciones que sean necesarios para determinar los beneficiarios finales. Y esto lo debo dejar documentado. Y valga notar que nosotros en nuestra legislación incluimos un principio más no un deber. Entonces, dentro de la ley 2195 nos dice que debemos determinar todas esas acciones necesarias. Es decir, nos deja un amplio marco para la interpretación de qué se entiende por debida diligencia, porque no nos dijo una regla como decir, no, si usted cuenta con el certificado, eso va a ser suficiente. No, sino usted tiene que hacer todos los actos necesarios para poder determinar esto. Entonces, usted debe hacer de forma continua este conocimiento de cuál es el beneficiario final que está detrás. Y acá el deber de debida diligencia nos dicen que debemos, ¿qué es lo que debemos conocer? La cadena de propiedad y de control de la persona jurídica o de la estructura sin personería jurídica similar. Cuando no fuese posible identificar. Entonces, este deber de debida diligencia es algo adicional porque yo el 31 de julio tengo que presentar el reporte, pero la debida diligencia yo la debo conservar y presentársela a la DIAN cuando ella me lo exija. Entonces, en este caso, esta debida diligencia yo la voy a tener que guardar, pero en el momento en que me la pidan, eso tiene que estar ahí. Entonces, valga notar que esta debida diligencia cobra una especial relevancia cuando yo reporto el criterio residual bajo el cual el reporte identifiqué que no puede identificar mis beneficiarios finales por titularidad o por beneficio y que me tuve que aplicar el criterio residual del representante legal o de la persona que tenía el máximo autoridad por la gestión, por las labores de gestión o dirección. Entonces, en ese evento, cuando yo reporté ese criterio residual, este tema de la debida diligencia va a tener una importancia muy general. ¿Por qué? Porque va a ser tu medio de defensa para que no te sancionen. Y volvamos acá ya para terminar, ¿cuál es el régimen sancionatorio en relación con eso? Resulta que el régimen sancionatorio es todo lo que tiene que ver con el artículo 658-3, que es lo que tiene que ver con el RUT. Recordemos que el Registro Único de Beneficiarios Finales hace parte del RUT y este es artículo 658-3 me dice que cuando no suministra información, una VT por cada día de retraso, cuando no actualice la información, una VT, o cuando tenga información errónea o incompleta, la sanción va a ser 100 VTs por los datos falsos, incompletos o equivocados. Esto es en relación con el reporte, con el RV. Pero por la debida diligencia, la sanción es del artículo 651, la famosa sanción por no informar, que es la misma de medios magnéticos. Entonces, cuando sea un dato, va a ser de 0.5 BTs, que son $6 aproximadamente, o sea, como 30,000 pesos. Y por cada dato no reportado o incorrecto, 7,500 VT, que es una cifra cercana a los 350 millones de pesos. Entonces, noten que este tema es supremamente importante, tiene unos efectos de más allá de los tributarios. Entonces, nuestra recomendación acá es, miren que si bien es cierto, el 31 de julio tenemos el reporte, debemos tener en cuenta que lo que va a hacer la DIAN es, ya tiene la información, el paso siguiente va a ser la fiscalización
y esa fiscalización va a estar atada primero a detectar los omisos, quienes no reportaron, y segundo, a determinar que el reporte que se hizo fue fidedigno y cómo va a poder hacer esa fiscalización es solicitando la debida diligencia para determinar que los actos que se dieron fueron los correctos. Y uno diría que el primer filtro, los primeros que van a solicitarles esas explicaciones es aquellos donde se reportó al beneficiario final, al representante legal. Entonces, pues eso era un poquito lo que queríamos compartir. Entonces, si quieres, demos paso a la... Olga, vamos a hacer un receso de 5 minuticos. Vamos a hacer la sesión de preguntas por medio del canal de YouTube. Entonces, en el chat ya está el link de YouTube para que se puedan conectar y terminamos esta capacitación. Entonces, una sesión de 5 minutos y volvemos. Los invitamos a que vayan ingresando al canal de YouTube para nuestra sesión de preguntas, por favor. Les dejamos el link de ingreso en el chat. Listo, entonces 2 minutos y ya les doy entrada para transmisión de YouTube. ¿Listo? Gracias. Gracias. Olga, Oscar te va a leer las preguntas, ¿vale? Listo, súper. Dale. Gracias. ¿Y tú dónde estás? ¿En Bogotá? Estoy en Bogotá, acá en la Universidad Javeriana. ¿Sí? Sí. No, está haciendo frío. Cuando te dijiste en la mañana, yo dije, uy, no, qué frío. Mañana saludable. Pero está haciendo un poquito de frío, pero no mucho. ¿Y cómo nos fue? Súper bien, 83 personas. Bien.
Buenos colombianos, todo operable último. Sí, sí, Nosotros efectivamente. estamos en este tema muchísimo y en las Chicos, últimas- está listo. 5, 4, 3, 2, 1. Al aire, por favor. Listo, retomamos entonces las preguntas, Olga. Hay muchísimas preguntas. Muchas gracias a todos por generar estas preguntas. Consolidé las preguntas porque pues hay unas en común. Entonces, Olga, te voy a leer la primera. Muy buenos días, de María Edith Cala. Muy buenos días. Tengo el caso de un cliente que tiene la solicitud del 2788 presentado con éxito, con un solo beneficiario final, dueño del 100%. Cuando se va a hacer el 2788 no permite porque dice que ya se registró, pero cuando se va a consultar no aparece, no se deja eliminar. Si se hace la carga individual, arroja el mismo mensaje. ¿Qué beneficiario está registrado? Mira que ese es un problema técnico, toca directamente llamar a la DIAN, poner un PQR, pero te toca ya para que te lo solucionen antes del primero, porque también nos pasó y lo que hicimos fue presentarlo y volverlo a presentar en una corrección. Hasta el momento pues no hay como tal si ustedes recuerdan, el artículo de la sanción de corrección dice que cuando uno corrige antes de la fecha de vencimiento, pues no hay sanción. Eso aplica exclusivamente para la sanción de corrección de las declaraciones. Pero creemos que en este caso muy aplicando los principios de derecho sancionatorio, estaríamos en el mismo lado. Entonces, la recomendación sería, primero, trata de solucionar directamente con la IAN a ver si te ayudan a solucionar el problema, pero yo creo que el lunes van a estar colapsados, entonces no soy muy positiva con esa alternativa. Segundo, sería pues terminar de formalizarlo y volver a presentar el nuevo con las correcciones que tengas al lugar. Perfecto. Estefanía Díaz, buen día. Una empresa que está en proceso de liquidación, ¿a quién debo reportar? Gracias. Al liquidador, que es la persona que de mayor rango de administración y dirección, quien toma las Súper, decisiones. súper. Carmenza, claro, nos dice, buenos días, ¿una unión temporal con Ruth se considera como persona jurídica? No. Una unión temporal con RUT es una estructura sin personería jurídica. Lo que pasa es que al tener RUT lo hace a través de la plataforma normalita. Perfecto. Janet Germanos nos pregunta, buenos días, ¿un socio que no tiene Ruth, cómo se reporta? Acá no importa porque el tema es que tú tienes que identificar su número de identificación, cuál sea este, sea el número de identificación colombiano o extranjero. Y lo importante es que tenga un tax ID, porque en algún lado tiene que ser contribuyente. Entonces, acá no te va a pedir validar así, por ejemplo, cuando uno pasa una factura electrónica que tiene que estar en el RUT. No, acá el beneficiario final te pasa sin que eso sea. Pero lo importante es que sí debe tener un número bajo el cual ejerce sus obligaciones tributarias. Perfecto. Jefferson Osorio nos pregunta, yo creo que esta pregunta tiene que ser con relación al ejemplo que colocaste, entonces dice, ¿y se reportaría Olga con el 4% o se reportaría ambas con el 8%? Cada una con su participación. Entonces, cada una tiene el 4, lo que pasa es que conjuntamente tienen el 8, pero cada una se reporta con su beneficio. O sea, es una norma para el umbral, porque el umbral es del 5%. Entonces, lo que queremos significar acá es que, aunque estén por debajo del umbral, las voy a tener que reportar porque de forma conjunta controlan, tienen la titularidad de más del 5. Perfecto. Lácteos La Perina nos pregunta, ¿contratos de mandato con estructura sin personalidad jurídica lo reportaríamos? No. Y es que esta es una discusión bien bonita porque tú te vas a un comercialista, un contrato de mandato, claro que eso es un contrato de colaboración empresarial y se rasga las vestiduras. Pero la DIAN ha dicho, miren que el contrato de mandato usted está actuando por cuenta de. Entonces a mí no me interesa que usted me diga que está actuando por cuenta de, sino que ese por quien está actuando reporte. Entonces existe una posición oficial de la DIAN donde dice que el contrato de mandato para efectos de beneficiarios finales no se considera como una estructura sin personería jurídica. Perfecto, muy claro.
Jaime Chaparro nos pregunta, buenos días, si existe una cooperativa, pero ningún asociado cumple con el 5%, ¿debo reportar al Consejo de Administración o al gerente general reportado en el RUT? Tienes que analizar los criterios. Entonces tenemos primero titularidad. Titularidad, si ninguno te supera el 5, pues no vas a poder dar de ahí. Segundo, control. ¿Quién toma las decisiones? Y nota que el control puede ser por ese consejo de administración, pero tienes que determinar cómo ejerce ese control, si puede ser de forma conjunta o de forma individual. Y en caso de que en ese consejo de administración no se dé ese control, ahí sí tendrías que pasar al criterio residual, que sería el representante legal. Entonces tienes que hacer el test. ¿Y cómo lo haces? A partir de los estatutos de la cooperativa. Súper. Jefe de contabilidad nos pregunta, ¿en las cooperativas se reportan el formato de la DIAN a los órganos colegiados en Colombia referente al representante legal o mayor autoridad con relación a las funciones? Pues lo que acabaste de responder. Olga, no tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta que dice Cris Estela, buenos días, el video, ¿dónde lo puedo ver? Esa sí la respondo yo, Olga. Al correo les enviaremos las memorias del evento para que nos puedan consultarla en su totalidad. A Olga y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Cerramos 9:27. No alcanzamos a tener las preguntas en vivo, pero quedarán grabadas en esta sesión y enviaríamos las memorias del evento a cada una de los emails. Asimismo, a las personas que aún no están afiliados a nuestro fondo de empleados, los invitamos a conocer el fondo y a conocer los beneficios que traemos para todos ustedes. Y finalmente, los invitamos para que nos acompañen en el evento del mes que trae Fondecon para todos ustedes el próximo 2 de agosto, actualización para pymes con Diana Vega, y el 30 de agosto, dictamen de revisoría fiscal con el doctor Luis Henry Moya. Feliz semana para todos. Muchas gracias. Oscar, qué pena, te interrumpo. Es que nos han llegado varias preguntas por YouTube. No sé, Olga, si contamos con un tiempo adicional para que nos apoyes. 5 minuticos. Listo, perfecto. Entonces, vamos con Jazz Rojas. Cordial saludo. Si registré 20 beneficiarios finales y aparece en el PDF 18, ¿qué pudo suceder con las otras dos personas o por qué no están cargando? Ni idea, pero toca revisar porque ese es un tema técnico, pero cuando tú haces la carga masiva tienes la posibilidad de adicionar manualmente otros beneficiarios finales. Entonces yo te diría es carga masiva y en el momento en que te dice verificar, adicionar los otros de forma manual para estar seguros de que te queden. Elizabeth Vanegas, cuando gana por activos, rendimientos y utilidades, en este punto están las opciones individuales y también una opción con todas juntas. ¿Qué criterio se utiliza para definir cuál es? Es lo que te haya arrojado la debida diligencia. Entonces, usualmente tú en los estatutos te dicen cuáles son los derechos que te confieren las acciones. Por regla general, tú cuando se liquida una sociedad, tú tienes derecho a los dividendos, a los activos, a los rendimientos, todos. Entonces, la regla general es que sea esa, pero puede pasar que en los estatutos te digan unas condiciones diferentes. Ejemplo, las acciones con derecho preferencial. Entonces, esas te da derecho al dividendo, pero no te da derecho a voto. O las acciones con voto múltiple. Esas te dan derecho a ese control, pero no te dan derecho al dividendo porque tienes solo sobre la participación en el capital. Entonces, la respuesta a eso es qué fue el análisis que hiciste en la debida diligencia y basado en los documentos que tienes, te va a decir qué tipo de derechos te confirieron esas acciones y a partir de eso realizar el reporte. Perfecto. Otra pregunta que nos llega hasta que nos des el ok, Olga Viviana, porque están aquí muy activos en YouTube. Ana Cristina Restrepo, tengo una empresa inactiva, pero aún no ha hecho el proceso de liquidación. La única dueña falleció en el 2016. En este caso, ¿debo reportar como beneficiarios finales al esposo e hijos? ¿Me repites, porfa? Es que eso tuvo una modificación hace poco porque fue de las pocas cosas que modificó la resolución para el tema de las sucesiones. Te la voy a volver a leer. ¿Te parece? Sí, porfa. Tengo una empresa inactiva, pero aún no ha hecho el proceso de liquidación. La única dueña falleció en el 2016. En este caso, ¿debo reportar como beneficiarios finales al esposo e hijos? No,
Porque ahí depende si la sucesión ya está liquidada o no está liquidada. Recordemos que una sucesión ilíquida es desde el momento en que la persona fallece hasta tanto existe escritura de liquidación o sentencia judicial. Entonces, hasta ese momento se debe reportar. Yo te recomendaría revisar esta nueva resolución porque entiendo, no estoy muy segura porque eso salió hace muy poco, pero entiendo que dentro del reporte tienes que hacer como una especie de aclaración sobre ese tema. Pero si quieres, le podemos compartir la resolución apenas finalicemos, que nos deje el correo y le compartimos esta resolución para que la tenga presente. Perfecto. Vamos con las últimas 3 preguntas de la jornada. Entonces nos dice María Eugenia Barragán, ¿en una asociación debemos reportar solo la junta directiva y cómo sería el porcentaje de participación? Igual, tenemos que hacer el análisis por qué tipo de titularidad es, si es una participación directa o indirecta, y hacer todo el caminito para poder identificar cuál es el tipo de identificar. Usualmente en las asociaciones no hay un derecho de titularidad porque tú entregas en dinero y luego ya no tienes ningún derecho sobre ese dinero. Pero entonces, de nuevo, tú lo que tienes que identificar es dentro de los estatutos qué es lo que dice y cómo se toman las decisiones. Y a partir de eso determinar si no existe nadie que ejerza el control, pues al representante legal. Pero de nuevo, documentación, cómo aplica el caso particular y la aplicación del test como una especie de descarte. ¿Por qué no titularidad? ¿Por qué no control? ¿Por qué no beneficio? Y por qué sí el beneficiario final, el representante legal. Pero toca hacer el análisis. Perfecto. Jaime Chaparro, si existe una cooperativa pero ningún asociado cumple con el 5%, ¿debo reportar al consejo de administración o al gerente? Esa ya la pusimos. Esa ya la vemos. Ok, perfecto. Ya hemos respondido. Nos vamos entonces con la última. Jorge Alexander Martínez nos explica el procedimiento para reportar beneficiarios finales por control del criterio 2 cuando no hay beneficiarios finales por titularidad. ¿Cómo es la estrategia? No, ahí el reporte te va pidiendo, entonces en el primer test, que es titularidad, le darías que no, en el segundo 3 por control y ahí dirías, vas respondiendo a partir de eso. Es importante identificar cómo vas a determinar los porcentajes, porque en los porcentajes ahí sí te pide sobre los activos, rendimientos o beneficios, pero en sí el tema del control es un tema muy subjetivo porque hay 2 definiciones de control que son contradictorias entre sí. En la primera te dice control y que tenga titularidad, y luego en el control efectivo solo te dice que tome decisiones. Y cuando te vas a la resolución, dice control. Entonces pareciera decir que solo cuando tengo una titularidad así sea bajita es que tengo que reportar ese hecho de control. Entonces, como lo hemos interpretado, es que cuando yo tengo menos del 5% y tengo capacidad de tomar decisiones, es que lo podemos incluir, porque ahí sí voy a tener una titularidad y voy a tener el control de las decisiones. Y ahí es cuando puedo hacer el reporte completo. Pero ese es un tema bien, ¿cómo decirlo? Que todavía yo creo que se va a seguir desarrollando para efectos de poder determinar de forma correcta cuál es ese criterio a aplicar. Perfecto. Paola, muchas gracias por las últimas preguntas. A Olga y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Las diapositivas y el video se las enviaremos a los email registrados y de nuevo muy invitados para que nos acompañen en el evento del mes de agosto que trae Fondecon. El próximo 2 de agosto, actualización para pymes con Diana Vega y el 30 de agosto, dictamen del revisor fiscal con Luis Henry Moya. Feliz semana para todos. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Igual cualquier cosa, estamos acá muy pendientes porque ya se nos llegó el agua al cuello con esto. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Gracias.